Bienvenidos a Televisión Canaria. Hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios, en 30 minutos, a probablemente el mejor cirujano de la espalda de nuestro país. Está con nosotros el que pronto será presidente de la Sociedad Española de la Columna Vertebral. Es de verdad un placer para nosotros tener con nosotros a Hani Meili. Hani, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Aunque seguro que usted me va a corregir porque Hani también es muy humilde, pero bueno... yo soy uno más de los que trabajamos en la columna, sufrimos la patología vertebral, pero vamos, hay mucha gente, compañeros y colegas también hacen bien la cirugía de la columna vertebral. Y además tenemos el gusto de disfrutarlo habitualmente en nuestra tierra, porque aunque es de origen libanés, está en Canarias desde ¿hace cuántos años? Pues 25 años. Un poco más quizás, y vine aquí pues para una cosa bastante corta y al revés, estoy encantadísimo de haber estado y seguiré estando aquí en Canarias. ¿Y por qué se queda en Canarias? ¿Conoce...? Bueno, muchos factores. Primero, pues, como no, la tierra, la gente, luego hemos abierto pues la puerta de la columna vertebral, que en su momento pues, había proyectos y la universidad también. Y de esta forma pues me he implicado más y estoy contento de los proyectos que hemos hecho y estamos haciendo aún. Bueno, seguro que usted que nos está viendo ha padecido en algún momento dolor de espalda, porque hay un dato que así lo dice, el 80% de la población en algún momento de su vida padece dolor de espalda. ¿Por qué padecemos tanto de la espalda? Bueno, pues buena pregunta. Sencillamente porque el ser humano camina y apoya sobre 2 puntos nada más, no como los animales que apoyan sobre 4 puntos. Y eso es el peaje que pagamos nosotros, el tener la columna vertebral erguida, recta, pues sufre muchísimo, sobre todo a nivel lumbar, a nivel de la cintura, para entendernos. Entonces, esa tensión hace que padezcamos como seres humanos mucho dolor y patología. Y, como no, hay que decirlo, también el mal uso. O sea, que el precio de ser bípedos lo ha pagado la espalda. Sí, sin duda. ¿O lo paga la espalda? Sin duda. Si añadimos a esto el mal uso de esta región, es decir, nos agachamos mal, sobrepeso, alimentación, factores genéticos y todo lo demás, pues se multiplica aún más el porcentaje. Si le parece, vamos a comenzar por eso. ¿Qué hacemos mal para que nos termine doliendo la espalda al final del día? Pues muchas cosas sin darnos cuenta. Cuando uno no sufre dolor, pues hace todo. Lo cual las consecuencias vienen más tarde. Entonces, lo que hacemos por hábito es cuando tengamos un objeto, una caja en el suelo, pues nos agachamos de la forma más rápida posible y eso está mal. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que flexionar las piernas? Tenemos que doblar las piernas, ir abajo y así la columna no sufre. Entonces, cuando uno se agacha para coger un objeto del suelo, la palanca, los músculos que tienen que hacer esto y las articulaciones sufren muchísimo. Si eso lo repetimos a diario, como no me duele, pues lo repito. Y llega un momento en que ya esto no funciona. Porque la columna tiene memoria. Todo está registrado, nuestro cerebro registra todo. Llegará un momento en que el cerebro nos avisa con dolor, diciendo, oye, no hagas más esto porque la espalda te duele. Y llega un momento en que las almohadillas que separan las 2 vértebras, pues se desgastan. Cuando por mal uso y por sobreuso. Cuando tú tienes un tejido determinado que tú lo machacas muchísimo, pues llega un momento en que se desgasta antes de tiempo. Y esto al final tiene su patología, dolor, molestias, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona convencional, ¿para qué peso está preparada sin hacerle daño a la espalda? Por ejemplo, en el caso de la caja que hablábamos antes, ¿cuánto peso podemos subir? Yo no recomiendo más de 5 kilos. ¿Más de 5 kilos no? Bueno, también hay factores, la altura y el peso del sujeto, pero en principio del suelo no conviene subir, levantar, hacer palanca de más de 5 kilos, no conviene. Luego, por otro lado, llevar un saco de un lado solo, por ejemplo, pues cargamos un lado y descargamos otro, eso no es bueno. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer la compra, lo ideal es 2 bolsitas y compartir el peso. Equilibrado. Que sean 4 kilos aquí, 4 kilos aquí, es mucho mejor que llevar 5 kilos en una sola mano. Ahora que nos piden en los supermercados que llevemos bolsitas de casa, lo ideal es tener 2 bolsitas. Entonces. 2 bolsitas. Yo aconsejo llevar 2 bolsitas, o si no un carrito. Es más fácil, pero vamos, con 2 bolsitas de una forma igual, así pues no sufre ni el derecho ni el izquierdo. Si está la carga repartida de una forma homogénea igual,
a lo largo de todo el tronco y todo lo que es el cuerpo. El carrito parece más cómodo, pero a veces también nos encontramos con dificultades. Ya sabemos que nuestras ciudades a veces no son muy accesibles, no están preparadas para los discapacitados. Y uno va con el carrito de las dos ruedas y al final termina subiéndolo uno en peso. Eso también es negativo, ¿no? Sí, bueno, ahora hay carritos de 4 ruedas. En vez de 2 ruedas, yo prefiero las 4 ruedas. Y de hecho, si nos vamos ahí de viaje, ves ahora mismo cada vez tiene más, vemos más pasajeros con un carrito, una bolsita o una maleta de 4 ruedas donde con un empuje sencillo, fácil, pues lo van empujando. Es cierto que bueno, hay escaleras de por medio, cuesta más, lo que pasa es que claro, si lo apalancamos, si lo tiramos así, pues la espalda lo sufre muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las maletas, sí. Llegamos a la cinta para irnos de viaje y tenemos que colocar la maleta sobre la cinta. ¿Cómo la subimos? De entrada, esta maleta... Porque esa maleta está claro que pesa más de 5 kilos. Sí, las maletas grandes, bueno, es un instante. Y tampoco viajamos todos los días. No pasa nada porque uno, pues de la forma que pueda, pues dale un momento puntual. Cuando más cerca el objeto del cuerpo, cuando menos sufre. Es decir, yo tengo un objeto lejos de mi cuerpo. Lo apalanco así, pues hay mucho más sufrimiento. Cuando más cerca de mi cuerpo, pues lo cojo, igual que los niños. Esto es interesante, o sea, hay que acercar la maleta a nuestro cuerpo para subirla sobre la cinta, por ejemplo. Bueno, y con todos los objetos. Cuando el peso, la carga, cuando más cerca de mi cuerpo, cuando mejor lo acepta mi cuerpo. Igual que los niños. Si yo estoy sentado y viene un niño, entonces si voy hacia el niño lo levanto, pues es un sufrimiento para la espalda. No. En cambio, si está cerquita, me doblo las piernas y lo agarro, pues hay poco sufrimiento. Niño cerca de nosotros. Además, y aparte el niño no le importa al niño que esté cerca. Entonces nosotros vamos a por el niño. A no ser que sea un niño un poco arisco, ¿no? Bueno, ya es otra cosa. Bueno, ¿qué hacemos también, que yo creo que es interesante, ahora que estamos hablando de niños, con las mochilas de los niños? ¿Es mejor un carrito? ¿Es mejor una mochila colgada a la espalda? ¿Cuánto peso puede soportar un niño? Porque a veces vemos a los niños que llevan en la maleta, no sé, 8, 9 kilos. ¿Eso lo puede soportar un niño de 8 años? El tema de la mochila, son, sobre todo, primero el peso. Es cierto que hay niños ahí ponen todo lo que cabe en la mochila ahí dentro y eso no puede ser. No debe de llevar más del 10%, entre 5 y 10% de su peso. No puede llevar más que esto. O sea, si un niño pesa, por ejemplo, vamos a poner... por ejemplo, 50 kilos, pues como máximo puede llevar 5 kilos. Ejemplo. Es un niño gordito, ¿no? Gordito. Si pues 40, pues 4 kilos, entre máximo 4 y para abajo. El tema de la mochila es otro. Las cintas que se ponen muchas veces son bastante flojas, que la mochila está caída, no está bien adaptada a la espalda del niño. O sea, la mochila tiene que estar pegadita a la espalda. Bien pegada, porque como caiga para abajo, ¿qué es lo que hace? Le lleva para atrás. Al llevar para atrás, pues ya está sufriendo muchísimo la zona lumbar, porque hay que compensar. Luego, cuando más pesa la mochila, para compensar hacia adelante, está obligado a levantar la cabeza siempre para caminar, lo cual sufre el cuello. O sea, hay un fallo en cadena si no tenemos bien amarrada. En cambio, si está muy sujeta a la espalda, hay mucho menos sufrimiento. Es lo mismo que hemos hablado del niño. Cuando más cerca del tronco el peso o la carga, el cuerpo no sufre. ¿Y ese ajuste que hace de cinturón funciona bien? Debería estar ajustada para que no baile la mochila, ¿sí? Para que esté sujeta y así no cae y no le lleve para atrás. Y yo estoy convencido, la inmensa mayoría de los niños esto no lo hacen. No, y digo, esa tirita que va en torno a la cintura ayuda. Con la cinta, ¿sí? Pues lo amarra más, ayuda. Y lo amarra más. O sea, que viene bien, que la mochila tenga también ese encaje. Y sobre todo, insisto en que no debe estar floja y bien adaptada a la espalda, que es muy importante. Y después vemos justamente lo que comentábamos antes también con las personas que van a hacer la compra. Los niños que no llevan mochila, sino llevan carritos. Sí. Y peor aún, terminan cargando los carritos también en los hombros. Es lo mismo. O sea, al final el carrito, si no hay ninguna escuela o colegios en escaleras. Entonces, al final van a llevar, a ver cómo lo llevan, de la forma que puedan, ¿no? Entonces, la experiencia de los carritos ha fracasado. Yo a los pacientes que vienen y preguntan, y a las madres les mandamos carritos y no lo hacen. Luego no está adaptado, no hay adaptación para que el carrito vaya de una forma sencilla o allí para arriba para clase, sino tiene que llevar todo. O sea, que usted a las personas que nos están viendo, padres y madres, le recomienda mejor una mochilita bien ajustada. Bien ajustada, eso sí, y que no
que no tenga un peso más allá entre el 5 y el 10% de su peso corporal. Claro, lo que pasa es que dicen algunos niños a sus padres, es que la profesora me exige que lleve todos los días todos los libros. Es cierto, todos dicen lo mismo, pero yo no entiendo por qué no hay ahí dentro del colegio lo que más pesa que se puede dejar ahí. No, tiene que ir a casa para hacer los deberes y demás. Ya no digo nada si la profesora le pide un diccionario. Ah, bueno. Bueno, entonces hoy en día menos por el tema de internet y esto, pero antes sí que todo el mundo tiene que llevar el diccionario, el libro gordo, el texto y no sé qué, no sé cuántos. Y esto, si empieza a sumar, pues son 10-15 kilos. Pero claro, esos profesores no han visto en su vida a un especialista como usted. No, tampoco por nuestra parte, como los que trabajamos en la columna, debemos probablemente difundir, hacer llegar nuestro criterio a las escuelas. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Es decir, yo creo que debemos de concienciar, dar charlas y enseñar a la gente la importancia de esto, ¿no? ¿Le podemos decir claramente a todos los profesores que nos están viendo, no le exijan ustedes a sus alumnos que lleven un peso superior al 10% del peso de los niños? Sí, no deben de exigirlo. Así de tajante. Lo pueden hacer perfectamente, pero probablemente en el futuro esto lo pagan los niños por dolor y por molestias y por malas posturas y demás. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Porque hemos descuidado la educación sanitaria? No, porque como no duele y da igual, mira, pues el profesor lo que quiere es que el alumno aprenda lo mejor. Cuando más gordo un libro, pues bien, pues yo quiero como profesor que me traiga esto y esto. Y no piensa en la parcela que es la medicina. Nosotros, o las autoridades sanitarias en este caso, es concienciar, mandar normativas, explicar esto. Es sencillo. ¿Falla la educación sanitaria en nuestros colegios? Porque estoy pensando también, por ejemplo, en el porcentaje de obesos que tenemos en nuestra tierra. Bueno, no es que falle, estamos mejor que antes. Estamos mucho mejor que antes, pero aún queda mucho por caminar y por avanzar, ¿no? Yo pienso que sí, que debemos de colaborar, tiene protocolos, hay escuelas de espalda en muchos colegios, tanto americanos como europeos, y aquí mismo ha habido intentos de hacer una exploración de la espalda del niño antes de que, si hay deformidad determinada, pillarla y prevenir. Yo creo que eso se está haciendo a escala pequeña, pero sí que debemos de colaborar y hacer más protocolos probablemente. Claro. ¿Los niños obesos terminan teniendo problemas con la espalda? Hombre, no quiero asustar a la gente, pero es un factor de riesgo. No solo la espalda. No solo la espalda, hay más cosas de por medio. Las articulaciones de un niño que está creciendo con más peso sufren mucho más. Es por lógica y por sentido común. Un niño que tiene un sobrepeso, el cartílago que está creciendo, este cartílago pues no se comporta o no crece como debería de crecer. Entonces, y también la espalda. También lo que es la espalda, con un sobrepeso, sufre. En el futuro puede que tenga un porcentaje más de riesgo de dolor lumbar que otra persona más flaca. Claro. Vamos a ponernos en la situación de alguien que nos está viendo y que ha tenido la desgracia de a lo mejor tener comportamientos a lo largo de su vida erróneos que le han llevado a dolores de espalda, o que sencillamente por genética pues ha tenido un problema. ¿Se puede vivir con analgésicos como viven muchas personas o con antiinflamatorios? ¿Eso qué consecuencias puede tener? No, vivir con medicamentos, salvo que sea necesario, no es bueno. No es bueno. La vida estamos metiendo un producto en nuestro organismo. O sea, no es comida, es un medicamento. Y los analgésicos deben de ser analgésicos para una temporada, no de todos los días y todos los años, salvo que tenga una patología que ya requiere esto, pero no es lo habitual. O sea, ¿cuánto sería lo razonable que una persona estuviera tomando un antiinflamatorio o un analgésico? ¿Y a partir de qué momento empezamos a hablar de riesgo para esa persona? Depende de la patología. Pero un antiinflamatorio con analgésico determinado. Hay muchos tipos de antiinflamatorios, muchos tipos de analgésicos. Los hay desde los más sencillos, que puede tomar mucho sin ningún riesgo, hasta la morfina, que uno ya está ahí, la morfina es otra cosa. Pero, por ejemplo, un nombre comercial que yo creo que conocemos todos, un ibuprofeno, por ejemplo. Bueno, los ibuprofenos se pueden tomar perfectamente durante 10-15 días con un porter gástrico y no pasa absolutamente nada. Pero hay gente que se lo toma como si fuera golosina. Porque lo toman. Entonces, el analgésico, cuando lo necesito todos los días durante una temporada larga, debo de replantear el tratamiento. O sea, si se pasa de un mes, mal asunto. Mal asunto porque necesito otra alternativa.
salvo hay unidades de dolor donde dan analgésicos durante un tiempo porque la patología no se cura, por ejemplo. Pero cuando el tema es crónico, debería de descansar cada 10-15 días al cuerpo, hacerle descansar y, por supuesto, tomar un tratamiento para que no me haga ningún agujero en el estómago. Porque tenemos que recordar que un antiinflamatorio es una bomba para el estómago. Bueno, puede provocar perfectamente una gastritis, una intolerancia y de hecho mandamos casi siempre asociado al antiinflamatorio un tratamiento de prevención de estas complicaciones. ¿Qué deporte le podemos recomendar a las personas que padecen de espalda? Porque se suele decir natación. ¿Es recomendable ese deporte? La patología vertebral es amplia. Lo primero que alguien que tenga un dolor de espalda de más de una semana o 15 días debe de recurrir al médico especialista para saber por qué me duele la espalda. Una vez hecho el diagnóstico, porque puede que sea simplemente una cosa sencilla que no hace falta ningún tipo de deporte. O al revés, hace falta un tipo de rehabilitación con deporte determinado. Se asocia siempre la patología vertebral a la natación. Me parece bien, pero hay cosas que no van bien con la natación. Por ejemplo, los que están con problemas de la columna cervical, si las mandamos a natación, pues no va bien, porque el que está nadando está moviendo el cuello para un lado o para otro lado y nada como puede, pues acaba peor. En cambio, si tienen deformidad, lo que hace es fortalecer los músculos de la espalda, que no corrige la deformidad, que me gustaría insistir en esto. O sea, la deformidad se mantiene. Se mantiene, no corrige. La natación no corrige ninguna deformidad. Lo que puede corregir la deformidad son o los aparatos, o la cirugía, o algún tratamiento rehabilitador en un niño creciendo, en crecimiento. Pero una vez se ha detenido el crecimiento, ya ni aparatos ni nada, simplemente tratamiento médico, rehabilitación para aliviar el dolor o la cirugía en algunos casos. ¿Y qué estilo de natación es el más recomendable? Lo mejor es espalda, y crawl. Evitar la braza, porque la braza lo que hace muchas veces es aumentar esta curva que tenemos abajo para intentar avanzar. Entonces esto lo que hace es empeorar muchas veces la columna lumbar sobre todo, ¿no? Entonces, recomendamos... ¿Y en el crawl, que siempre solemos respirar por un lado solo, hay que compensar? Hombre, mejor compensar. Pero depende de la edad del paciente, porque hay gente de más de 50 años, más de 55 años, donde tienen artrosis en el cuello. Entonces les mandamos para tratar una patología a nivel lumbar y se mejoran, pero salen peor del cuello. Dependiendo, hay que ver la edad del paciente y qué es lo que tiene. Pero en principio, a grosso modo, la natación no es mala para algunas patologías vertebrales. Medicina no convencional. ¿Funciona la acupuntura? La acupuntura es tratamientos alternativos. Sí que parece que la acupuntura, de los pocos tratamientos alternativos, que hay una cierta evidencia que puede funcionar para el dolor. La sociedad norteamericana pues ya la tiene aprobada como una terapia alternativa. Pero no quiero decir con esto que cualquier tratamiento alternativo tenemos que aprobarlo porque no hay evidencia. Lo primero que nosotros es depender o exigir qué evidencia hay ante un tratamiento. Ante una patología determinada, si es compleja, pues hay muchas ofertas. Estas ofertas no deben ser como una barra libre. Es decir, no podemos ofrecer lo que sea sin tener una evidencia clara de que funcione. Porque si no, volvemos para atrás, pues 100 años para atrás. Entonces, las autoridades sanitarias deben de controlar esto. Porque el paciente no sabe. El paciente va a lo más sencillo. Y además, cuando uno tiene un dolor de esos desesperantes, lo que le digan... Se agarra a lo que le echen, sobre todo es sencillo. Hablo de la cirugía inclusive, hablo de los medicamentos, hablo de terapias. Es decir, no vamos a volver para atrás. Hay que haber un control. ¿Qué tratamiento es el que nos sirve, señores? ¿Qué evidencia hay ante esto? Porque hay muchas patologías que son autolimitantes, se curan solas. No porque yo le haya llevado de rodillas de aquí a la catedral o porque yo le haya dado ese tratamiento. No. Hay patologías que son autolimitantes y otras hay que demostrar la eficacia del tratamiento. Hoy en día todo esto debería de estar controlado por las autoridades sanitarias. Claro. Fisioterapeuta. A veces me sorprenden personas que van al fisioterapeuta y salen poco menos que molidas del fisioterapeuta. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, no se puede ir al fisioterapeuta sin haber pasado antes por un diagnóstico certero. La fisioterapia es muy buena para ciertas patologías y está contraindicada en otras. Sí, pero me imagino que habrá visto usted personas que van al fisioterapeuta y le dicen al fisioterapeuta, dame más duro.
Y yo digo, ¿y qué hay detrás de eso? Bueno, es decir, yo he visto de todo. He visto un paciente que ha ido al fisioterapeuta que bueno, pues ha habido acierto en el tratamiento, otras veces ha habido empeoramiento del tratamiento. Pero siempre y cuando yo aconsejo de que el paciente tiene que ir diagnosticado y con una pauta determinada. No cualquier fisioterapia le vale dependiendo de la patología que hay. O sea, aquí hay patología, se necesita esto. Hay diagnóstico, esto. Hoy en día tenemos pruebas sofisticadas. Hay resonancia magnética nuclear, hay gammagrafía, hay escáner. Pero, por ejemplo, por ser muy concretito, un músculo que tiene una contractura, ¿esa contractura se va con presión? Esta contractura muscular, por ejemplo, la espalda, si es reciente, a lo mejor pues necesitamos algo de frío, o sea, medios físicos para quitar la contractura y un medicamento. Y muchas veces no hace falta ir a ningún sitio. Simplemente es una simple contractura, un dolor, un pequeño analgésico y 4 cosas mediante pues masaje, manipulación y demás. Y no hace falta más cosas. Dependiendo del sitio, la contractura, la localización del músculo, esto se cura así de una forma sencilla. Pero, ¿qué hay detrás de la contractura? ¿Es una contractura defensiva porque hay patología escondida debajo de la contractura? Pues no sabemos. Eso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque puede haber algo debajo de esto. Claro. Es decir, hay un dolor de espalda, hay una fractura sin ninguna causa aparente. Entonces, ahí, ojo, que aquí puede haber algo. ¿Y hay deportes especialmente dañinos para la columna vertebral? Estoy pensando, por ejemplo, en el tenis o en el pádel, que se hacen solo con un brazo. Más que dañinos, son muy exigentes. El pádel, el tenis, el squash. Porque es un juego de pelota donde el individuo está obligado a ir por la pelota, cueste lo que cueste. O sea, giro la columna lo más que pueda para no perder el punto, para seguir jugando. Entonces esto sí que es cierto, obliga a la columna a hacer torsiones. A veces sobrepasan el límite de la carga posible, admitida por el cuerpo. Es lo que decimos habitualmente cuando nos pasan una de esas pelotas por un lado que no podemos llegar, me dejaste sin cintura, ¿no? Efectivamente, porque le tuerce tanto la cintura y a veces te pasas muchísimo, rompes algo lo más débil, un ligamento, un pequeño cartílago, hasta el músculo también, porque lo que quieres tú es ir a la pelota, lo cual como deporte con cierta medida, con control, va bien. ¿Recibe usted en su consulta muchos deportistas de fin de semana? Algunos llegan, por supuesto. Que no hacen deporte durante toda la semana y el fin de semana hacen un esfuerzo descomunal, como si fueran profesionales. Sí, porque no calientan, porque están toda la semana ahí con la cocina y quieren hacer todo el deporte del mundo para compensar toda la semana. Pero yo cada vez veo que la gente ya sabe algo de esto. Hay muchos programas en la tele donde avisan y yo creo que la gente también calienta un poquito y esto está bien, eso está bien. Hablemos de la oficina. ¿Qué hacemos mal en la oficina? Por ejemplo, muchas veces yo me he encontrado, a ver si lo podemos ver bien aquí en pantalla, con personas que tienen la mesa así y tienen la pantalla del ordenador a la derecha. ¿Eso está bien? Sí, cualquier postura. ¿Y trabajan así? No, eso está muy mal. Muy mal. Eso está muy mal. O sea, el ordenador tiene que estar enfrente. Se puede hacer enfrente y a la altura de la vista. Porque enfrente y aquí abajo estoy todos los días del año. Estoy con el cuello con una angulación inaceptable. Porque si angulo, estoy forzando mucho el cartílago del cuello, aquí las articulaciones, y esto a la larga pues sufre muchísimo. O sea, que tiene que estar la pantalla enfrente y a la altura de la vista. Igual que la tele. Igual que la tele. Yo me siento algún día ahí mediando la tele de lado, no pasa nada. Pero por hábito llega un momento en que uno ya no. El cuerpo no soporta esto. Ni muy alta ni muy baja. Siempre a la altura. Porque la altura es la postura fisiológica, normal. Si yo hago muchísimo esto, pues estoy forzando muchísimo. Porque para hacer esto, el músculo está trabajando. Si hago esto, también está trabajando porque estoy obligado a bajar el cuello. En cambio, si está en plan neutro, pues hay compensación y hay poco sufrimiento. ¿Y qué es peor, que esté alta o que esté baja? Yo creo que ambas son malas. Son malas las dos. Sí, porque son extremas. Y ahora que hablamos de la tele, yo creo que por inercia estamos frente al televisor, llevamos ya un ratito, al principio estamos bien colocados, con la espalda erguida, como estamos ahora nosotros, pero llega un momento en que uno empieza a acomodarse en el sillón, empieza a relajarse y cada vez va doblando más la columna. Bueno. ¿Eso es negativo? Sí, a largo plazo sí. Porque pero es muy difícil mantenerse, por ejemplo, una película de 2 horas y media. No, tampoco hay que estar ahí contracturado y erguido a 90 grados, tampoco es bueno. Hay que tener un buen respaldo de la silla, de tal forma que yo tengo respaldado, que tenga cierto movimiento mínimo
para que esa forma no esté rígido. Y bueno, el cambio de postura a veces es bueno, pero el hecho de luego al final relajarse, nosotros le llamamos la postura del vago, el ir cayéndose, hace que la curva lumbar abajo de la cintura, esto se dobla hacia adelante y esto a largo plazo es malo. Pensemos en los colchones. En los colchones, ¿qué es bueno? Que haya firmeza, que uno note que el colchón es firme, o estos colchones que uno se hunde y que al principio se siente de maravilla. No, el colchón es el que uno está habituado toda la vida, igual que la almohada. Pero, el colchón que se hunde mucho es malo, puesto que todas las curvas fisiológicas las eliminamos porque se vuelve una sola curva la columna, de arriba abajo, hace un arco. Y cuando hace un arco, al día siguiente, pues todas estas articulaciones sufren muchísimo. Esos colchones que se compraron muchas parejas hace 30 años y que lo siguen teniendo y que efectivamente son una V de colchón. Esto es malo, y de hecho ahora mismo prácticamente pues no las hay o las hay en pocos sitios. ¿Colchones cada cuánto tiempo hay que cambiarlos? Incluso los más nuevos. Depende de la calidad del colchón, depende de la calidad y del uso y del sujeto, la sujeta. Si el sobrepeso, por ejemplo, pues un colchón determinado, pues si pesa 120 kilos, pues no es lo mismo que pesar 70 kilos. Y depende del uso también, ¿no? Claro, depende de la carga que está encima del colchón, la calidad del colchón y del uso que se da al colchón. Entonces, en principio, el colchón que guarda o respeta las curvas fisiológicas es el mejor. Así a grosso modo para entendernos. Que no sea una madera, un cemento y tampoco que sea de goma espuma que se hunde así, haciendo de la columna un arco. Pero esos colchones, por ejemplo, los viscoelásticos, que uno se adapta. Se pone en el colchón y parece que el colchón lo atrapa a uno, ¿no? Es como si lo absorbiera. Bueno, no, hace de presión y baja el cuerpo pues a cierto punto, o sea, no se hunde del todo, o sea, se va adaptando. Probablemente esos son los mejores, que se adaptan mejor al cuerpo. ¿Sí? Sí. Pero la verdad que cuando uno se acuesta por primera vez en uno de esos colchones, siente uno que le atrapa al colchón, ¿no? Se va a dar uno la vuelta y parece que uno es más pesado, ¿no? No, porque como hay diferentes curvas le cuesta más, probablemente le cuesta más. Pero yo creo que el tema de los colchones se está investigando muchísimo hoy en día en eso. Hay mucho marketing también de por medio, hay que decirlo, y igual que las almohadas. Anda que no han inventado diferentes tipos de almohadas y esto y lo otro, y al final lo que uno está habituado a llevar almohada, alta, baja, mediana. Estamos hablando con el presidente de la Sociedad Española de la Columna Vertebral. Ya he dicho al principio de esta conversación que es probablemente el mejor cirujano de columna de nuestro país, y vamos a dedicar estos 3 minutos a hablar de cirugía. ¿Llega un momento en que no queda otra opción que operar, doctor? Sí, no hay duda. La cirugía, si bien es el fracaso del tratamiento conservador, y ya conservador, medicamentos, rehabilitación y demás, si esto ha fracasado, pues tenemos que dar solución al paciente. No puedo ya inflarle a medicamentos sabiendo que hay alternativa quirúrgica. La cirugía es un tratamiento más. Hoy en día esa cirugía está bien, entre comillas, avanzada. Pero a todos nos da un poco de miedo, ¿no? Cuando alguien dice... Lógico y normal. Me tengo que operar de la espalda. Suena fatal, ¿no? La espalda es cierto, y le digo por qué. Porque hay mucha reincidencia. Hay mucha reintervención. Ahora cada vez se reintervienen menos. Porque si alguien tiene un vecino que se haya operado de la espalda y de pronto le dice el vecino me tienen que operar de nuevo, pues ya el vecino se retrae, lógico. Pero hoy en día con las herramientas diagnósticas que tenemos hacemos mejor diagnóstico, mejor indicación de la cirugía, mejor postoperatorio y mejor resultado. Claro. Después hay otro escenario que es la hernia de disco. Sí. Que hay algunos especialistas que recomiendan operarse y otros que no. Bien. ¿De qué depende? Bueno, primero, hernia discal. ¿Qué es la hernia discal? Las dos vértebras, una vértebra junto con la otra, están separadas por un cojín, por una almohadilla. Este cojín hace de amortiguador, amortigua. Y con el tiempo, pues esta almohadilla se escapa y va hacia donde están los nervios, y ahí empieza el problema, dolor. Se va de su sitio. Se desplaza de su sitio, se hernia. Ahí está la palabra hernia. Bueno, la inmensa mayoría de la gente, muchos tienen hernias discales sin saberlo. Es decir, las estadísticas dicen que el 34-35% de la población sana, normal, tienen hernias discales asintomáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que muchas de estas patologías no hay que ni mirarlas ni tocarlas. Luego, una vez esta hernia me ha provocado algún daño, algún dolor, el tratamiento inicial no es la cirugía. Es tratamiento con medicinas, con rehabilitación, corregir posturas, y el 80% no hay que operarlos.
son los que no mejoran con ese tratamiento conservador, son los que debemos de pensar en la cirugía. Y la cirugía, en estos casos concretos, debe tener un éxito entre 90 o 95%. ¿Y el tiempo de mejoría debe estar en cuánto? El tiempo entre la cirugía y la... No, digo, para tomar la decisión de si hay que operar o no. Hombre, de entrada son aproximadamente al mes y medio ya uno puede saber si es o no es quirúrgico, porque después de 6 semanas el paciente vuelve mejor, no del todo mejor, pero ya sabemos que la curva va mejor. Lo depende de la localización de la hernia. La hernia puede aparecer a cualquier nivel de la columna vertebral, pero más frecuente a nivel de la cintura. De todas formas, doctor, ¿usted recomendaría antes de hacerse una intervención de esas características, no solo de la hernia, sino de cualquier otra intervención en la espalda, consultar con varios especialistas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa es la tendencia actual y de hecho aquí hay un derecho que es la segunda opinión, ¿no? Claro. Hombre, yo me pongo paciente y digo, bueno, pues yo quiero oír la opinión, sobre todo si es un cuadro de cirugía o es un cuadro importante, ¿no? Claro. Entonces uno está más tranquilo, se escucha la misma indicación de otro especialista, pues ya va más tranquilo a la cirugía. Hani Meili, presidente de la Sociedad Española de Columna Vertebral, de verdad ha sido un placer tenerlo aquí en los estudios de Televisión Canaria. Es un placer, gracias a ustedes. Hemos aprendido muchísimo. A ver si tomamos buena nota y no nos duele tanto la espalda. Es un placer, gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que la programación de Televisión Canaria continúa. Les deseamos un buen día.